Universidad a las Peruanas. Curso de Anatomía Humana 1, Unidad 2, Clase 9. Retroperitoneo urológico, peritoneo pelviano y espacio subperitoneal. Quien les habla es el doctor Óscar de la Peña, docente de Anatomía Humana. El temario que desarrollaremos a continuación es el siguiente: riñón, uréter, espacio pélvico subperitoneal, vejiga, recto y ano, así como la aplicación clínico-quirúrgica que se deriva del conocimiento anatómico de esta clase. Riñón. Los riñones ovalados ocupan una posición retroperitoneal en la pared posterior del abdomen. Cada uno se encuentra a un lado de la columna vertebral, a la altura de las vértebras T12 a L3. Como podemos ver en la figura, el riñón derecho suele quedar algo inferior, aproximadamente 2 a 2 centímetros y medio, por debajo del izquierdo, por el mayor tamaño del lóbulo derecho hepático que lo empuja ligeramente. Como podemos ver en la figura, por la cara superior atrás, los riñones se relacionan con el diafragma, que los separa de las cavidades pleurales y del 12º par de costillas. Importante tener en cuenta porque los traumas torácicos con fracturas costales de los últimos pares de costillas pueden traer como consecuencia trauma renal. En un plano más inferior, el riñón se relaciona con el músculo transverso abdominal y el cuadrado lumbar por su cara posterior. El nervio y los vasos subcostales y los nervios iliohipogástrico e ilioinguinal descienden diagonalmente por la cara posterior de los riñones. A continuación detallaremos sus relaciones. Los riñones anteriormente se relacionan en su cara superior y medial con las glándulas suprarrenales. Podemos ver que la derecha tiene forma triangular, mientras que la izquierda tiene forma de semiluna. En el caso del riñón derecho, por delante se relacionará con el hígado, el marco duodenal y cabeza de páncreas, así como el ángulo hepático del colon. Podemos ver cómo el mesocolon transverso divide a los riñones, haciendo que, en el caso del riñón derecho, los 2/3 superiores sean supramesocólicos y el tercio inferior sea inframesocólico. En el caso del izquierdo, el tercio superior será supramesocólico y los 2/3 inferiores serán inframesocólicos. En el caso del izquierdo, por delante tendremos al estómago, al vaso, la cola del páncreas, así como el ángulo izquierdo del colon y parte del intestino delgado. Podemos apreciar que al encontrarse en el retroperitoneo, el riñón se encuentra en íntima relación con la vena cava y la arteria aorta. Este gráfico nos permite resumir las relaciones anteriores en el caso del riñón derecho, hígado, duodeno, colon derecho con el ángulo derecho
y en el caso izquierdo vaso, estómago, páncreas, intestino delgado y el ángulo izquierdo. Como podemos apreciar, en el borde medial cóncavo, cada riñón tiene una hendidura vertical llamada ilio renal, donde penetra tres elementos: de adelante hacia atrás la vena renal, arteria renal, así como la pelvis renal, de donde luego se origina el uréter. Como se ha mencionado también, podemos encontrar entre sus relaciones posteriores el diafragma en la parte verde sombreada, el músculo transverso abdominal, el cuadrado lumbar y el músculo psoas mayor, donde se apoyan los riñones. Podemos ver desde atrás también cómo la relación entre los elementos del ilio renal son vena, arteria y pelvis renal de adelante hacia atrás, y cómo luego la arteria, como veremos más adelante, se bifurca según la segmentación renal. Entre los medios de fijación del riñón podemos encontrar su continuidad con el ilio renal, que ha sido mencionado, y también distintos medios alrededor del riñón, yendo de afuera hacia adentro, el retroperitoneo, que en el caso del área relacionada al mesocolon transverso se llama fascia de Told, en el lado izquierdo, y en el derecho adicionalmente el retroperitoneo a la altura del marco duodenal y el páncreas toma el nombre de fascia de Treitz. Por dentro de este retroperitoneo tenemos una primera grasa llamada grasa pararrenal, que sirve como una almohadilla o colchón de protección a los riñones. En los pacientes que se adelgazan rápidamente, esta grasa disminuye y puede existir trauma renal, con tosis renal e hipertensión secundaria. Luego tenemos la fascia renal, denominada también fascia de Gerota, importante en el estadiaje del cáncer renal para determinar si el cáncer ha avanzado o no. Por dentro encontramos otro colchón de grasa, denominada la grasa perirenal, a cada lado, que también envuelve al riñón. Finalmente tenemos la cápsula fibrosa del riñón. Los riñones tienen un aspecto rojizo pardo cuando se encuentran irrigados y miden aproximadamente 10 centímetros de largo, 5 de ancho y 2,5 centímetros de grosor. Podemos apreciar cuando se produce la disección que tienen una cápsula fibrosa que los recubre. También apreciamos las distintas fosas en su relación con otros órganos. Y finalmente, el ilio renal, de suma importancia en la función de los riñones. Cuando evaluamos la morfología interna del riñón,
encontramos en primer lugar la corteza, que está por fuera, y más oscura, a manera de pirámides, la médula. A estas pirámides se les denomina pirámides de Malpighi. La corteza puede introducirse parcialmente en la médula generando unas líneas de color claro, llamadas columnas de Bertin. Como podemos apreciar, cada una de las pirámides desemboca en los llamados cálices menores, que recogen el ultrafiltrado de orina y lo suman en los cálices mayores, que suelen ser estos últimos 2 a 3 por riñón. Finalmente, estos cálices mayores desembocan en la pelvis renal y esta pelvis continúa a manera de uréter por fuera del riñón. Ahora podemos apreciar también alrededor de la pelvis renal y a manera de amortiguación una grasa intrarrenal. Como se ha mencionado, la arteria y venas renales presentan una serie de ramas. A estas ramas se le denominan segmentos renales y funcionan de la misma forma que en otras vísceras. Los segmentos renales se pueden enumerar de la siguiente forma. El número 1, apical superior o polar superior. El número 2 es el llamado anterior superior. El 3, el inferior o polar inferior. El 4, anteroinferior o anteromedial. Y el 5 es el posterior. Cada uno corresponde a una rama de la arteria o la vena renal respectivamente. Como se ha estudiado, las arterias renales son ramas de la aorta y las venas renales drenan en la cava inferior. Las arterias renales llevan la sangre para alimentar e irrigar a los riñones y además estas arterias permitirán el ultrafiltrado de la sangre, que luego de ser utilizada en parte por el riñón y filtrada es recogida por las ramas venosas y luego por las venas renales que suben por la cava. En resumidas cuentas, la cava terminará drenando la sangre ya filtrada del riñón a la altura de las renales y ya depurada por el hígado a la altura de las hepáticas. Como podemos apreciar, la arteria renal, antes de ingresar, emite a veces una rama suprarrenal, conocida como suprarrenal inferior. Luego, esta arteria se divide a la altura del híleo renal en las ramas segmentarias, dando una rama polar, las ramas para los segmentos anterior superior y anterior inferior o medial, la rama polar inferior. Todas estas 4 mencionadas pasan por delante de la pelvis renal
mientras que la posterior, para el segmento posterior, pasará por detrás de la pelvis renal. Luego cada una de estas ramas emitirá lo que conocemos como ramas interlobares. Y estas interlobares subirán por los bordes de las pirámides de Malpighi para dar vuelta de 90 grados y formar las arterias arqueadas o arcuatas. Estas últimas emitirán los ramos interlobulillares o corticales hacia afuera y algunos ramos intramedulares hacia adentro, y también incluso ramos capsulares. Podemos apreciar que parte de la arteria renal contribuirá también con la irrigación de la pelvis renal y el segmento proximal del uréter, como veremos en detalle más adelante. La arteria renal puede presentar variantes y no ser la única rama que irriga el riñón. Generalmente vemos que existe una polar accesoria, que puede ser superior o inferior antes de cualquier intervención al riñón, su vasculatura o incluso intervenciones a la vena cava o a la arteria aorta abdominal. Debe realizarse un estudio angiotomográfico para determinar que no existan ramas accesorias que puedan ser cortadas u ocluidas inadvertidamente. A veces no sale una sola arteria renal, sino que todas las arterias segmentarias están desglosadas a lo largo de la aorta. La vena renal presenta las mismas ramas de la arteria aorta. Esta vena renal puede también ser múltiple al llegar a la vena cava o emitir ramas polares, como se puede apreciar a continuación. El drenaje linfático de los riñones depende básicamente de los ganglios lumbares, que luego, de manera superior, drenarán hacia los ganglios celíacos. Los uréteres también drenan en la región lumbar y en la parte más baja en los grupos ilíacos, comunes, internos o externos. La inervación de los riñones depende de los ganglios simpáticos y del nervio vago parasimpático, que como ya sabemos se conjugan en los plexos, tanto aórticos como aórtico-renales y renales, para permitir el control simpático y parasimpático de los riñones. Glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales se encuentran, como hemos mencionado, entre las caras superomediales de los riñones y el diafragma, donde se rodean de un tejido conjuntivo que contiene abundante grasa perirrenal. Están cubiertas por la misma fascia de Gerota mencionada en los riñones. Cada glándula suprarrenal, como podemos ver en la figura, envuelta por una cápsula y un cojinete adiposo, contiene dos partes: la corteza suprarrenal y la médula. La corteza suprarrenal
deriva del mesodermo y segrega corticoides y andrógenos. Estas hormonas determinan que los riñones retengan sodio y agua en respuesta al estrés, con lo que aumenta el volumen sanguíneo y la presión arterial. Además, influyen en músculos y órganos como el corazón y los pulmones. La médula suprarrenal es una masa de tejido nervioso, permeada con capilares y sinusoides, que deriva de las células de la cresta neural asociadas con el sistema nervioso simpático. Las células cromafines de la médula se relacionan con las neuronas de los ganglios simpáticos, tanto por su origen como por su función. Estas células segregan catecolaminas al torrente sanguíneo cuando reciben señales de las neuronas presinápticas. Las poderosas hormonas medulares, epinefrina y norepinefrina, activan el organismo para el estado de huida o lucha ante un estrés traumático. Asimismo, aumentan la frecuencia cardíaca y la presión arterial, dilatan los bronquios y modifican los patrones de irrigación para mejorar la capacidad de alerta. Es por esta razón que la inervación de las glándulas suprarrenales es predominantemente simpática. La glándula suprarrenal derecha es de forma triangular. Radica anterior al diafragma y establece contacto con la vena cava inferior en la parte anteromedial y con el hígado en la parte anterolateral. La glándula izquierda semilunar se relaciona con el vaso, el estómago y páncreas, así como el pilar izquierdo del diafragma. Por detrás, con la pared abdominal, así como con la grasa perirrenal y pararrenal. La irrigación de la glándula suprarrenal depende de las arterias suprarrenales superiores procedentes de la arteria frénica inferior, las arterias suprarrenales medias, una o más, derivadas de la aorta abdominal cerca del origen de la arteria mesentérica superior y tronco celíaco, y las arterias suprarrenales inferiores, que pueden ser una o más procedentes de la arteria renal. El drenaje venoso de la glándula suprarrenal llega hasta una gran vena suprarrenal que drena en la derecha hacia la cava inferior y en la izquierda hacia la vena renal. La inervación depende del sistema simpático mediante los nervios esplácnicos con los ganglios y plexo celíacos. Como se puede apreciar, de la cadena simpática se forman los nervios esplácnicos, luego llegan a los ganglios celíacos, aórticos renales y renales y viajan con las arterias para dar la inervación simpática y permitir la secreción de adrenalina y noradrenalina por la médula suprarrenal. Uréter. Los uréteres son conductos musculares de 25 a 30 centímetros de longitud, con luces estrechas, que llevan la orina desde los riñones hasta la vejiga. Los podemos ver en la figura transitando por aquí hacia abajo. Las porciones abdominales de los uréteres
se adhieren íntimamente al peritoneo parietal y tienen un trayecto retroperitoneal. Como se podría observar en una radiografía tras la inyección de contraste, los uréteres presentan constricciones normales y variables en 3 lugares. En la unión del uréter con la pelvis renal, arriba, en el lugar donde el uréter cruza el plano del estrecho superior de la pelvis y a su paso por la pared de la vejiga urinaria. Estas zonas de constricción constituyen lugares potenciales de obstrucción por los cálculos ureterales o renales. En el caso de las mujeres, los uréteres, cuando ingresan a la pelvis antes de llegar a la vejiga, se cruzan con la arteria uterina. Este reparo anatómico es importante porque debe tenerse en cuenta al momento de realizar una histerectomía donde se cortan y ligan los elementos vasculares y ligamentos del útero para evitar cortar o ligar inadvertidamente el uréter, causando una seria complicación postoperatoria. La irrigación del uréter depende de las arterias renales, las arterias testiculares u ováricas, la aorta abdominal, así como las ilíacas común e interna. Como podemos ver en la figura. El drenaje venoso de los uréteres depende básicamente de las venas renales, así como testiculares u ováricas e incluso suprarrenales. Como podemos apreciar, los nervios de los uréteres proceden del plexo renal, aórtico, hipogástrico superior e hipogástrico inferior, que se pueden apreciar aquí a lo largo del trayecto de las arterias. Estas ramas o plexos emitirán nervios a lo largo del trayecto ureteral. Las fibras aferentes viscerales que llevan la sensación dolorosa, por ejemplo una obstrucción con la distensión consiguiente, siguen de manera retrógrada a estas fibras simpáticas hasta los ganglios espinales, entre T11 hasta L2. El dolor ureteral se suele referir al cuadrante inferior ipsilateral de la pared inferior del abdomen y en particular a la ingle por las conexiones de la inervación en el caso del plexo lumbar. El drenaje linfático de los uréteres depende de los ganglios linfáticos lumbares aórticos y de los ganglios ilíacos comunes. El drenaje linfático de los uréteres en la porción pélvica dependerá de los ilíacos comunes, así como ilíacos internos y externos. Podemos ver los lumbares y los ilíacos.
Espacio pélvico subperitoneal. El peritoneo, en la parte inferior de la cavidad abdominal, hace un pliegue, cubriendo la parte superior de la vejiga urinaria y cubriendo parcialmente al recto, generando en los hombres un fondo de saco vesicorrectal. Entre el peritoneo y el piso pélvico se genera este espacio llamado pélvico subperitoneal. En este espacio encontramos, en hombres y mujeres, a las vísceras pelvianas. En el hombre, como se ha mencionado, solo existe un fondo de saco. En el caso de la mujer, el peritoneo recubre al recto, pero también al útero y la vejiga, generando dos fondos de saco, uno anterior, llamado vesicouterino, y otro posterior, llamado rectouterino. Al fondo de saco posterior se le ha denominado fondo de saco de Douglas y tiene importancia al examen clínico ginecológico y para realizar, cuando sea necesario, punciones si se produce un sangrado en la cavidad pélvica. Podemos apreciar en la mujer también el espacio pélvico subperitoneal entre el peritoneo y el piso pélvico, que contendrá, en este caso, a tres vísceras: la vejiga, el recto y ano, y el aparato reproductor femenino. Vejiga. La vejiga urinaria, una víscera hueca con paredes musculares robustas, se caracteriza físicamente por su distensibilidad. La vejiga urinaria es un depósito pasajero de orina cuyo tamaño, forma, posición y relaciones varían según su contenido y el estado de las vísceras adyacentes. Cuando se vacía, la vejiga urinaria del adulto se sitúa en la pelvis menor, posterior y algo superior a los huesos del pubis. Queda separada de estos huesos por el llamado espacio retropúbico o espacio de Retzius, y se encuentra debajo del peritoneo, como hemos mencionado. La vejiga está bastante libre dentro del tejido graso subcutáneo extraperitoneal, salvo por el cuello, donde se sujeta con fuerza por ligamentos en el varón, puboprostáticos y pubovesicales en la mujer. La vejiga siempre contiene algo de orina y suele adoptar una forma más o menos redonda cuando está llena. En cambio, la vejiga vacía contiene una forma tetraédrica. Se caracteriza por tener un vértice, que es su extremo anterior, el cuerpo, el fondo, que es la parte posterior, el cuello vesical, que está en comunicación con la uretra, y la úvula vesical. Como podemos apreciar, y se verá más adelante, en el caso de las mujeres, la vejiga está en íntimo contacto con el útero. La vejiga es sostenida además por el pubis, el músculo elevador del ano y el músculo obturador interno, que forman la pared anterior y piso
de la pelvis. En el caso de la pelvis masculina, la vejiga está en relación con elementos del aparato reproductor masculino, como es el conducto deferente, por encima de la vejiga y por detrás, las vesículas seminales por detrás de la vejiga y la uretra por debajo, con la próstata. Como se puede apreciar, en el caso de los hombres, encontraremos medios de fijación como ligamentos vésico-sacral y el ligamento por delante puboprostático, y tendrá una relación anterior con respecto al recto. En el caso de la pelvis femenina, como se puede apreciar y se ha mencionado, tiene una relación con el útero, el cuello y la vagina. En este caso, tenemos los ligamentos uterosacros, que son los que enganchan al útero con el hueso sacro, y es el útero quien está en íntima relación con el recto. La vejiga, en este caso, se puede apreciar que está en relación anterior con respecto al útero, y podemos ver la cobertura de peritoneo sobre la cara superior de la vejiga. Como se verá más adelante en detalle, la vejiga contiene el llamado trígono vesical, que es un triángulo formado por los orificios de los dos uréteres y el orificio de salida de la uretra. En el caso masculino veremos que la uretra es mucho más larga que en el caso femenino. Y tenemos doble esfínter para la uretra masculina, el liso y el estriado, mientras que la femenina solo tiene el liso. Además, la uretra en el hombre está en relación con la próstata y el llamado colículo seminal o verum montanum. Debemos precisar que todo lo relacionado con los aparatos reproductores femenino y masculino se verá en detalle en el capítulo de pelvis. Como se sabe, la vejiga tiene unas paredes, serosa y grasa, músculo, submucosa y la capa interior llamada también urotelio o células de transición. Esta figura nos muestra algunos tipos de tumores benignos y malignos en el epitelio o urotelio de la vejiga. El urotelio tiene la característica de distenderse y formarse como monoestratificado cuando la vejiga está totalmente distendida, y luego, cuando está vacía, se vuelve a convertir en un epitelio pseudoestratificado con múltiples capas. Como se puede apreciar en la diapositiva, vemos el trígono vesical tanto en la vejiga femenina como masculina. A continuación describiremos la uretra masculina y femenina, que difieren en sus características anatómicas. La uretra masculina es un tubo muscular de 18 a 20 centímetros de largo que conduce la orina desde el orificio uretral interno de la vejiga hasta el orificio uretral externo,
situado en la punta del glande en el pene. Podemos ver aquí la salida de la uretra. La uretra también es el lugar por donde sale el semen que contiene esperma y secreciones glandulares. Podemos dividir a la uretra en una uretra preprostática o intravesical, una uretra prostática, la porción intermedia a la altura del esfínter uretral, que vendría a ser la uretra membranosa, y finalmente la uretra que se encuentra en el pene, conocida como uretra esponjosa. Durante su trayecto encontramos esta estructura, la úvula, y luego el llamado colículo seminal, conocido como verum montanum. Este verum montanum tiene un agujero al medio llamado utrículo prostático, que suele ser un agujero ciego, así como la apertura de los dos conductos eyaculadores y por fuera apertura de los ductos en el seno prostático. Más abajo, ya al comienzo de la uretra esponjosa, vemos la apertura de los ductos para las glándulas bulbouretrales que se encuentran a los lados del esfínter, llamadas de Cowper. La uretra femenina mide aproximadamente 4 centímetros de longitud y 6 milímetros de diámetro. Contiene también agujeros para glándulas uretrales. Estas glándulas vendrían a ser el equivalente de la próstata en la mujer. Como podemos apreciar, la uretra es mucho más corta y solo se encuentra protegida para su cierre por un esfínter liso, mientras que en el hombre tenemos el esfínter liso y un esfínter adicional de músculo esquelético. Es por ello que la retención urinaria, si bien es cierto, en la vejiga de la mujer se puede acumular más líquido, la presión necesaria para vencer a los esfínteres es mucho menor en el caso de la mujer, haciendo que la continencia urinaria sea más difícil en el sexo femenino. La irrigación de la vejiga y la uretra se da gracias a las ramas de la arteria ilíaca interna. En el caso de la vejiga, por las arterias vesicales superiores y vesical inferior. En la mujer, la vesical inferior queda reemplazada muchas veces por la arteria vaginal, mientras que la arteria pudenda interna contribuirá en el piso pélvico con la irrigación de la uretra. La inervación de la vejiga y la uretra depende de fibras parasimpáticas que procederán de los nervios esplácnicos de la pelvis, que ejercen su efecto motor sobre el músculo detrusor o inhibitorio sobre el esfínter interno. Las fibras simpáticas para la vejiga, en cambio, provienen de los nervios T11 a L2 y llegan a la vejiga en forma del plexo nervioso vesical. Este plexo, uno de los plexos nerviosos de la pelvis, se continuará con el plexo hipogástrico inferior. Aquí podemos ver un esquema que resume la irrigación, así como la inervación con el plexo vesical y el plexo prostático. El drenaje venoso será, como podemos apreciar, por las venas acompañantes de las arterias mencionadas.
El drenaje linfático de la vejiga depende de los nódulos ilíacos comunes, sobre todo de los internos y en parte de los externos. Recto y ano. El recto y ano se ubican en la pelvis, en el espacio pélvico subperitoneal, por detrás de las otras vísceras. En el caso del hombre, detrás de la vejiga, las vesículas seminales y la próstata, y en el caso de la mujer, detrás de la vejiga, el útero y la vagina. Como podemos ver, solo parcialmente el recto está cubierto por peritoneo. Entre el recto y las otras vísceras se encuentra una fascia de Denon-Villiers. Todas estas fascias y espacios pélvicos serán descritos en detalle en el capítulo de pelvis. El recto constituye, junto con el ano, la parte terminal de todo el aparato gastrointestinal y permite la evacuación de las heces. Como podemos ver, aproximadamente al nivel de S3, se traza un plano que marca el inicio del recto y el final del colon sigmoides. Y a nivel de los esfínteres anales, en el piso pélvico, se marcará el final del recto y el inicio del ano. Podemos ver la cobertura de peritoneo, así como la serosa y la capa muscular del recto. En el caso femenino, como ya se ha mencionado, existe el fondo de saco posterior o fondo de saco de Douglas, recto uterino. Podemos apreciar las relaciones del recto en una pelvis masculina. Por delante tendrá la vejiga, por los lados tendrá a los ligamentos vesicosacros y también a la vena y arteria ilíacas externas e internas. Por detrás tenemos al promontorio sacro y las distintas vértebras sacras. Por debajo, el recto tiene al suelo de la pelvis, a los esfínteres anales y al ano. En el caso de la mujer, por delante el recto tiene a la cavidad uterina, por los lados los ligamentos uterosacros, también arteria y vena ilíacas, por detrás al sacro, y sabemos que a los lados, en la llamada fosa pararrectal, se encontrarán los vasos rectales que le dan irrigación y drenaje venoso. El recto, en su morfología interna, presenta unos remanentes valvulares. Estas válvulas se conocen como válvulas transversas de Houston. Luego, hacia la parte inferior, vemos unas columnas o elevaciones llamadas columnas de Morgani y una línea dentada de color blanquecino y oscuro que marca el límite entre el epitelio rectal y el epitelio anal, que es piel. A esta línea se le llama pecten o línea pectínea. Podemos apreciar en este corte también los esfínteres, el esfínter anal interno y el esfínter anal externo.
El conducto anal o canal anal es un canal de aproximadamente 1 centímetro a medio centímetro, que está circundado por un esfínter interno liso y por otro esfínter externo, estriado, tanto en el hombre como en la mujer. Está formado por piel gruesa, hipercrómica, y tiene en la mitad inferior pilosidades. A veces se puede apreciar un surco llamado interesfinteriano. La línea pectínea que hemos mencionado marca el límite entre el recto y el ano. La musculatura anorrectal, en primer lugar, cuando analizamos el recto encontraremos fibras longitudinales externas y circulares internas, como en las otras partes del intestino, que permitirán el peristaltismo, y luego en su paso hacia el canal anal encontraremos músculos del esfínter, un esfínter profundo y otro superficial liso, y finalmente un esfínter subcutáneo o esfínter estriado. En el siguiente dibujo podemos apreciar un esfínter interno, liso como se ha mencionado, que tiene una capa profunda y otra capa superficial. Vemos al elevador del ano o piso, y finalmente vemos al esfínter externo o estriado, que es controlable a voluntad, mientras que el liso dependerá de la inervación simpática y parasimpática. Las relaciones del conducto anal podemos ver que por fuera tiene a los esfínteres liso profundo y liso superficial y al esfínter estriado. Externamente encontraremos a la fosa isquiorrectal, que va para el recto y en relación también al ano. Y más externamente encontramos al canal de Alcock o pudendo. La irrigación, en el caso del recto, tendremos a la mesentérica inferior que aportará la rectal superior. Tenemos a la ilíaca interna que aporta la rectal media. Y finalmente tenemos a la pudenda que dará la rectal inferior, anastomosándose las rectales superior y medias e inferiores. Antiguamente, el punto anastomótico de Sudeck era la diferencia entre las sigmoideas y la rectal, que muchas veces no se juntan, y se pensaba que esto podría en las intervenciones quirúrgicas traer isquemia. Hoy en día se sabe que gracias a las anastomosis con las rectales media e inferior, esta isquemia no se produce. Finalmente el ano dependerá también de la arteria pudenda interna. Que podemos ver aquí en el canal de Alcock. El drenaje venoso, como podemos apreciar, lo hacen las venas acompañantes de las arterias antes mencionadas. La vena rectal superior, la vena rectal media y la vena rectal inferior, con las venas anales de las venas pudendas internas. Tenemos además
de manera importante en el drenaje venoso, que se forman unos plexos rectales internos y externos que drenan sobre las pudendas. Cuando se produce la dilatación y trombosis de estos plexos, encontraremos, en vez de varices, las llamadas hemorroides, que son equivalentes a las varices en el recto y ano. Es importante conocer que existe una comunicación entre estos plexos internos y externos. El drenaje linfático anorrectal dependerá de ganglios rectales superiores, medios e inferiores que acompañan a las arterias respectivas. En el ano, el drenaje irá hacia los nodos o linfonodos inguinales. Aplicación clínico-quirúrgica. Tenemos en primer lugar la urografía radiológica. Luego de inyectar contraste endovenoso, se espera a que dicho contraste sea filtrado por los riñones y al pasar por la pelvis y uréter tendremos las imágenes para detectar malformaciones, reflujo vésico-ureteral o la presencia de cálculos. Este examen se basa en radiografías y se va tomando las radiografías en distintos momentos para poder apreciar el paso del contraste primero por las pelvis, luego los uréteres y luego llenando la vejiga. Actualmente, la urografía tomográfica ha reemplazado al examen anterior ya que permite más precisión y exactitud y se basa también en rayos X. Permitirá el diagnóstico de cálculos en distintas partes del aparato urológico y por supuesto una visualización mucho más detallada de los uréteres y la vía urinaria. Además, que mostrará con más detalle la existencia de tumores o si existieran linfonodos aumentados de tamaño. Uno de los exámenes más avanzados con los que se cuenta hoy en día es la urografía dinámica o urografía por resonancia magnética, que nos permite combinar la evaluación anatómica y funcional para detectar cambios en la fisiopatología renal que se asocian con alteraciones en el drenaje de la orina debido a la obstrucción. La proctosigmoidoscopía es la visualización directa de la mucosa anal, rectal y colónica en distintos segmentos para evaluar la aparición de lesiones que pudieran ser benignas o malignas. Como podemos ver en la figura, existen una serie de instrumentos endoscópicos que nos permitirán visualizar distintas estructuras. El anuscopio corto, de aproximadamente 10 centímetros y rígido, para ver el canal anal y el canal rectal, así como la sigmoidoscopía rígida, de aproximadamente 20 a 25 centímetros de largo, que permitirá la visualización del recto y el inicio del colon sigmoides. Y si se quiere llegar hasta el colon ascendente, deberá usarse un sigmoidoscopio flexible de mayor longitud. Finalmente, para evaluaciones más grandes, deberá evaluarse con el colonoscopio, que es flexible y largo. Esto permitirá la detección, diagnóstico y toma de biopsias en lesiones de la mucosa intestinal en el intestino grueso a distintos niveles. El cáncer de recto, así como otros cánceres, puede ser estadificado y los estadios, como podemos ver, irán avanzando conforme infiltren más capas
que ya conocemos como mucosa, submucosa muscular y serosa en el recto, ese avance determinará el estadio y podemos ver que en estadios más avanzados la pared está tomada en mayor magnitud e incluso ya hacia la parte externa hay comunicación en los estadios avanzados con los linfáticos y la sangre, lo que permitirá la diseminación hematógena o linfática del cáncer en los estadios más avanzados. Como es costumbre, en el estadio 4 están presentes las metástasis a distancia. Las hemorroides son varices de los plexos anales y rectales. Estas varices empujarán la mucosa o piel en forma de dedo de guante progresivamente, creando una protrusión. Las varices o hemorroides pueden ser catalogadas como externas cuando son vasos sanguíneos perianales que empujan la piel anal por fuera de la línea pectínea. Estas hemorroides generalmente se caracterizan por dolor, sobre todo al momento de la defecación, o protrusión luego de la defecación y pueden sangrar. Las hemorroides internas son aquellas que se forman de la mucosa rectal, por dentro de la línea pectínea. También se caracterizan por, en algunos casos, protruir al momento de la defecación, pueden sangrar y en caso de prolapsar y causar compresión del cuello y del vaso y trombosarse, pueden presentarse como dolorosas. Aquí vemos en la figura una hemorroide interna por dentro de la línea pectínea, una hemorroide interna prolapsada y una hemorroide externa por fuera de la línea pectínea. Notemos que la línea pectínea es la que delimita las hemorroides internas y externas en su origen. Muchas gracias.